Hola chicos de la cripta, mi nombre es Omar y soy de Mexicali. La historia que les quiero compartir hoy me sucedió el año pasado. Sucede que en el 2021 apenas había salido de la universidad y como todo alumno egresado me encontraba en la búsqueda de trabajo. Como ya lo saben, es casi imposible encontrar trabajo sin experiencia previa, por lo que comencé a trabajar en diferentes empleos, en lo que encontraba algo mejor. Uno de estos tantos empleos fue en taxi. Estaba tomando algo de práctica en este empleo, cuando mi suegro, que también era taxista, cayó gravemente enfermo. Estuvo hospitalizado durante algunos pocos meses, hasta que la enfermedad se lo llevó. Mi suegro conducía un taxi que era suyo, por ende sacaba más ganancias a comparación de mí que lo rentaba. Al estar en su lecho de muerte me ofreció su auto, y cuando falleció, mi suegra me dijo en repetidas ocasiones que lo tomara. Tardé algo en agarrar el taxi de mi suegro, como unos 3 meses después de su fallecimiento. A pesar de que me lo ofrecían cada vez que podían, acepté más que nada para no hacer sentir mal a la familia de mi novia. Después de todo, el señor se había portado bien conmigo. Una vez que empecé a trabajar en el taxi, la primera noche, como a eso de las 7 de la noche, empecé a percibir un olor muy familiar. Me tomó unos minutos reconocerlo, pero era el olor característico de mi suegro. Su loción era la que estaba percibiendo en ese momento. En el instante pensé que tan solo se trataba de que en el taxi se había almacenado o impregnado, por así decirlo, el aroma de mi suegro. Después de todo, trabajaba en él todo el día. Tenía sentido que su aroma quedara en el auto, aunque era extraño que a una sola hora exacta era cuando este olor aparecía en el auto. Durante todo el día no lo percibía sino hasta caer la noche. Trataba de llevar el trabajo bien dentro de lo que cabe. No le daba tanta importancia a esto, sino que al pasar el tiempo empecé a soñar con mi suegro. Me lo encontraba en la carretera en mi sueño, y cuando pasaba esto, una mujer muy alta y delgada, pero delgada al estado de prácticamente estar su piel pegada a los huesos, estaba en su compañía. Ambos subían al taxi, y después de un rato bajaban en un río. Después yo seguía con mi camino. Mi sueño no tenía mucho sentido. Por esto mismo no se lo contaba a nadie, a pesar de que lo soñaba varias veces, hasta que una noche, para mi sorpresa, cuando llegué a la casa de mi novia, ella observó algo dentro de mi taxi que le heló por completo la sangre. Había un pequeño balcón en el segundo piso de la casa, donde me veía llegar a la distancia. Ella dice que cuando faltaba una cuadra, observó que yo no venía solo en el taxi, sino que venía en compañía de alguien. Había otra persona sentada al lado mío, en el asiento del copiloto. Al acercarme más, mi novia dice que vio a su padre. Está muy segura que se trataba de él. Su vestimenta, su cuerpo y su rostro lo vio a través del vidrio del auto. Recuerdo que esa noche bajó corriendo a abrir el taxi de ese lado, y después me miró preguntando si también lo había visto. Yo no sabía qué responder. Para este tiempo mi suegro tenía cerca de 5 meses de haber fallecido. Esa noche mi novia no descansó nada. Se pasó la noche llorando junto con su madre, incluso hasta la madrugada. Y en vista de lo que estaban hablando en su sala, yo también compartí lo que había estado viviendo en esos últimos días. El sueño que tenía constante y el aroma que me llegaba después de oscurecer a mi taxi. Mi novia y su madre se miraron entre sí cuando les mencioné el río. Resulta ser que mi suegra también soñaba con el mismo río. Había un secreto en la familia, o al menos para mí se trataba de un secreto, que en esta historia ya me han dado permiso de compartir con ustedes. Me contaron que mi suegro tuvo un hermano, el cual perdió la vida cuando eran niños, en un río que se encontraba cerca de la casa de su familia.
Ellos jugaban juntos en este río cuando tenían entre 7 y 10 años. Su hermano fue arrastrado por la corriente y lo encontraron río abajo. Pasa y resulta que mi suegro jamás olvidó este acontecimiento y siempre que había ocasión le pedía a mi suegra y a sus hijas que cuando él falleciera, pedía que lo incineraran y que aventaran sus cenizas hacia este río, pues según él hablaba con su hermano en sus sueños y quería ir a donde estaba él. Por obvias razones, no pensaban tirar sus cenizas en el río, pero al pasar el tiempo, al ver que mi suegro, tanto en la casa como arriba del taxi, no se dejaba de aparecer, pues varias veces lo veían llegar conmigo por la ventana, tan solo veían la silueta, que tan repentinamente desaparecía una vez que yo llegaba y detenía el auto, así como también el aroma de su loción, que ahora de igual manera impregnaba la casa al caer la noche. Mi suegra y mi novia terminaron por cumplir aquella última petición. Las cenizas fueron enterradas a orillas del río. Solo de esa manera, el espíritu de su padre pudo descansar en paz. Su aroma dejó de aparecer por las noches, y su silueta de igual manera, que creo que más bien me acompañaba durante todo el día, dejó de aparecerse. Al vivir esta experiencia, me quedó más que claro que aún después de haber fallecido, es de suma importancia cumplir el último deseo de la persona, pues si es algo muy importante para esta, aún después de la muerte, es muy probable que hasta que ésta se cumpla, esta persona no pueda descansar en paz, tal y como le pasó a mi suegro. Esta historia comienza por parte de mi padre. Él es un hombre el cual ha sido toda su vida muy amable. Es una persona trabajadora y en la colonia siempre era alguien en el cual podían confiar los vecinos. Se ofrecía ayudarlos cada que podía. Incluso algunos de los convivios se llevaban a cabo por fuera de nuestra casa. Él se dedicaba a ser taxista, por lo que era de suponerse que a una gran parte de nuestros vecinos le hacía varios viajes. Uno de estos viajes era el de llevar niños a la primaria en el horario matutino. Eran 5 niños según recuerdo en aquel tiempo, pero de entre todos estos, con los que mejor se llevaba y tenía una mejor relación con ellos, era con 2 hermanos gemelos, los cuales vivían a tan solo unas cuantas casas de distancia. Estos niños habían conocido a mi padre durante muchos años, por lo que existía cierta confianza. A veces incluso iba por ellos, y de vez en cuando se venían con unos amigos de regreso a su casa, ya sea para jugar o para hacer un trabajo en equipo. Lo que comenzó esta aterradora experiencia comenzó en un principio con mi padre, y después este arrastró todo este mal a nuestra casa. Fue en una ocasión cuando le tocó ir por estos niños en la mañana. Vio salir de la casa a los 2 gemelos en compañía de otra niña. Todos llevaban el uniforme de la escuela, por lo que pensó que la niña se trataba de una amiga o alguna compañera nueva del colegio. Al subirse los 3, mi padre comenzó con su ruta mientras le hablaba a los 3 niños. Pese a que le preguntó a esta niña en repetidas ocasiones su nombre, de dónde venía o dónde vivía, a grandes rasgos trató de sacarle plática. Ninguno de estos intentos por su parte funcionó. La niña simplemente se quedaba callada, mientras que eran los niños los que respondían por ella. Aunque de igual manera sus respuestas eran cortantes, con ánimos a que la plática concluyera. Por lo que mi padre simplemente se limitó a seguir conduciendo. Pensó que tal vez era porque tenían sueño o estaban malhumorados. Después de todo, cuando uno es pequeño,
No le gusta para nada levantarse temprano. Llegaron a la escuela y silenciosamente bajaron. Mi padre explica que siempre los dejaba en la puerta. Ya una vez ahí, esperaba unos breves segundos hasta verlos entrar. La madre de los niños, que era muy amiga de la familia, se lo pedía. Verlos entrar a la escuela era un favor extra que le pedía a mi padre. Si bien vio a los gemelos entrar, él dice que en ningún momento vio entrar a aquella niña. Es más, él se arriesga a decir que en ningún momento ni siquiera la vio bajarse del taxi. Mi padre en ese momento, al ver que venía vacío el auto, pensó que se le había escapado de la vista. Después de hacer estos viajes, mi padre llegaba a la casa por eso de las 11 de la mañana, para desayunar con mi madre. En ese momento todos nos encontrábamos en la escuela, por lo que solamente se encontraban ellos dos solos en la casa. Después de desayunar, mi padre se iba a recostar 1 hora u hora y media, para después irse otra vez a trabajar. En ese lapso mi madre lavaba ropa y recogía la casa. Fue en esta mañana, cuando mi padre se encontraba tomando su siesta, que comenzaron a ocurrir las cosas paranormales. Lo primero que sucedió fue que despertaban a mi padre. Sentía como el dedo de alguien lo tocaba en la nariz, en el pecho, en la panza, todo con el fin de despertarlo. Cuando lo hacía y volteaba súbitamente para ver quién era, no veía a nadie, pero sí alcanzaba a escuchar unos pasos alejándose velozmente por el pasillo, a la par de una risa traviesa proveniente de una niña. Esto le pasó en aquella mañana 2 veces. Se levantó muy molesto pensando que era alguna de nosotras que no lo dejaba dormir. En ese momento mi madre se encontraba en la sala y le preguntó que quién estaba de nosotras 3 en la casa. Somos 3 hermanas. Ella, muy confundida, le dijo que nadie, que todas habíamos ido a clases. Pero a todo esto mi madre también le estaban sucediendo algunas cosas. Ella dice que mientras se encontraba lavando, la lavadora se le apagó varias veces. La primera vez creyó que el contacto estaba fallando, pero al ir a ver se dio cuenta de que la extensión más bien se encontraba desconectada. Procedió a conectarla de nuevo, pero al poco tiempo de nuevo la lavadora se apagaba. Cuando iba a ver la conexión, se encontraba otra vez desconectada. La conexión no podía caerse así como así. Incluso había que hacer presión para que embonara bien, y también se tenía que jalar con fuerza para que se desconectara. Mi padre en ese momento se encontraba dormido, y nadie más se encontraba en la casa, por lo que no había explicación alguna de por qué se desconectaba. Así pasaron los días, hasta que nosotras 3 también empezamos a experimentar cosas que no tenían explicación alguna, al menos en el instante. Nuestras pinturas desaparecían, la televisión se apagaba cuando la estábamos viendo, y nos tocaban la puerta durante la noche. Cuando abríamos la puerta, no se encontraba nadie del otro lado, como si nos estuvieran haciendo travesuras constantes. Las 3 ya empezábamos a bromear con que era un fantasmita, pero en realidad lo hacíamos para aliviar la tensión que sentíamos. Estábamos muy asustadas para este momento, pero tratábamos de disimularlo restándole importancia. Pero todo empeoró al poco tiempo. Como les dije, antes nos tocaban la puerta durante la noche, por lo que en una ocasión dormí con la puerta abierta, para que esto no pasara. Pensé que de esa manera iba a calmar todo, al menos durante la noche, pero sucedió algo mucho peor. Por la madrugada me despertó el rechinido de esta. Se escuchaba cómo se movía de un lado hacia otro. Cuando abrí los ojos, observé a una niña pequeña jugando con la puerta. Podía verla entre la oscuridad, y cómo se reía silenciosamente. En ese momento me tapé la boca para no gritar, pero ella notó este movimiento
porque giró su cabeza y me miró. Me sostuvo la mirada por unos segundos, hasta que cerré los ojos. Con los ojos cerrados le grité a mi madre, la cual de inmediato vino hasta mi habitación. Al abrir los ojos, aquella niña había desaparecido. Otra aparición que me causó escalofríos, y no fue porque me hubiera pasado a mí, sino que le pasó a mi hermana. Pero cuando nos la contó, recuerdo que hasta tuvimos que dormir juntas. Ella cuenta que bajó en la madrugada a servirse un vaso de agua, y mientras comía algo, ya que siempre le daba hambre a esa hora, escuchó un sonido que venía de afuera. Eran como saltos y risas. Ella lamentablemente alzó la cortina de la cocina, y con la mirada observó de dónde venía el sonido. El sonido provenía del taxi de mi padre. Dentro de este se encontraba la niña. Con la puerta abierta salía del taxi y después brincaba y se metía en él de nueva cuenta. Hacía que el auto se moviera de un lado hacia el otro. La niña se encontraba riendo y jugando, mientras mi hermana la observaba desde la ventana. Hasta que en medio de tanto juego, súbitamente aquella niña se detuvo, volteó a ver a mi hermana y le esbozó una sonrisa. Era una sonrisa tétrica, horrorosa. Su boca estaba repleta de colmillos, los cuales parecían cada vez más grandes, conforme esta niña abría más y más su boca, llegando a tal punto que su boca prácticamente era más de la mitad de su rostro. Y mientras mi hermana la seguía mirando, esta seguía estirándose. Ella bajó la cortina, cerró la ventana y fue hasta mi habitación. Esa noche tuvimos que dormir acompañadas las tres en una sola habitación. Todos en mi casa tratábamos de saber qué era lo que estaba pasando, pues durante años habíamos estado tranquilos viviendo en la casa. Parecía que de un momento a otro nos había caído una maldición. Mi padre daría con la respuesta una mañana, después de tan solo 3 semanas de tanto sufrimiento. Y aunque suene poco, créanme que se sintió una eternidad dentro de la casa, mientras ocurría todo esto casi todos los días. Resulta que una mañana, cuando iba a dejar a estos 2 gemelos, en donde iba de nueva cuenta la niña, y de nuevo sin pronunciar ni una sola palabra, uno de ellos le mencionó que tuviera cuidado con el espejo retrovisor, ya que estaba flojo y no tardaría en caerse. Mi padre, algo crédulo, tocó el espejo para decirle que estaba bien, cuando en el momento de apenas tocarlo, se cayó. Ya iban llegando a la escuela. Mi padre volteó y le preguntó al niño que cómo era que sabía lo del espejo. Este niño simplemente dijo que la niña se lo había dicho, que ella se había pasado toda la noche jugando con él, que por eso estaba flojo. Mi padre en ese momento cayó en cuenta de que la niña ya no se encontraba en el taxi. Él y el niño se miraron, y antes de bajar le dijo: «Solo usted y nosotros la podemos ver». Mi padre se quedó por completo callado, y recordó que cada que aquella niña se subía al taxi, acompañando a los gemelos, ese día sucedían las apariciones en la casa. Trató de hallarle la solución a esto. A final de cuentas, buscaba de nuevo regresar a la normalidad que habíamos tenido toda la vida. Así que empezó a no llevar algunos días a estos niños. Empezó a alejarse poco a poco de ellos. El resultado fue que las apariciones que nosotros teníamos fueron disminuyendo. Esto llegó a tal grado de que mi padre tuvo que inventar una excusa para ya no tener que ir por estos niños. Y solamente de esa manera, las apariciones cesaron. Aquella niña por fin nos dejó en paz. Creemos que era un espíritu malicioso. No creemos para nada que haya sido el fantasma de una niña. Esto era otra cosa. Está el hecho de que disfrutaba asustarnos. Disfrutaba atormentarnos cada día que podía. Además de también cambiar el estado de humor de mi padre. Era más agresivo, más malhumorado,
algo totalmente contrario a como era comúnmente de alegre. Por suerte esto terminó, pero quedó como una experiencia que de seguro recordaremos para toda la vida. Saludos desde Hermosillo a toda la comunidad.